No se reveló. Vale, bueno. Ya veremos cómo acaba. Bueno, estamos en petit comité, pero nada, aquí seguimos aguantando. Bien, yo me había preparado una pequeña introducción. Como no... bueno, aquí tenemos a Nadia Florencia. Es que tienes un nombre bastante largo. Nadia Florencia Ledesma Prieto. Bien, y como nos enteramos que venía a Barcelona y estas cosas, se abrió la posibilidad de hacer un debate y presentar el libro y presentar sus historias, ¿no? Y lo cual nos pareció interesante que el Ateneo recogiera este trabajo, no solamente este trabajo, sino que contribuyera al debate, a ponerlo en nuestras cuatro paredes y que sirviera para alguna cosa, ¿no? Yo, como no me he leído el libro porque me lo dio ayer y tampoco tuve demasiado tiempo, ando en otras historias muy metidas, pero sí me ha hecho reflexionar varias cosas, ¿no? En primer lugar, me gustaría, para entrar de lleno y luego ya que se enrolle, he pensado en todo en el título y la gente que hemos conocido o que nos han vinculado a la revolución sexual de nuestro tiempo, a Juan Lasarte, en el cual no le hemos, bueno, al menos yo no lo he llegado a conocer, pero sí he conocido a algunos de sus discípulos, o por lo menos la prensa del exilio que hasta ahora todavía no ha estado, del anarquismo, que no ha estado todavía muy bien tratada, incluso algunos, la catalogan de prensa menor o lo que sea, cuando hay unas firmas que tienen un peso importante y unos artículos súper importantes, ¿no? Y Juan Lasarte es uno de estos, ¿no? Cuando cogen la prensa del movimiento libertario del exilio, sobre todo en ese periodo, alucinas con los artículos que hay en toda esa prensa, ¿no? Y también, bueno, no tanto, pero en las revistas como Estudios y todo esto, estudios iniciales, ética, que valdría la pena investigar un poco más, y hay gente de la nuestra que investiga, que ha trabajado y estas historias, ¿no? Lo que sí María Lacerda de Moura es una que tienes una referencia, es aquel libro que yo me lo he leído y hice un trabajo sobre él hace ya años, sobre el crecer pero no multiplicaros, ¿no? Amaros y no os multipliquéis, exacto. Bien, es un libro maravilloso en el cual María Lacerda de Moura, una brasileña, habla de todo esto, habla de esta revolución sexual que nos viene a plantear ella, supongo, y con más profundidad, ¿no? Hay un libro que me gustaría soltarlo aquí, solamente de entrada, que es de la Celia Gatay, es Gracias a Dios anarquista. Soy anarquista, ¿no? Una cosa así, que es una niña ya brasileña, que es la hija de un italiano ferroviario que llega para construir la colonia Sicilia en la colonia Sicilia, ¿no? Al principio del siglo pasado. Sí, sí. Y entonces ella será la nieta de este hombre, un ferroviario italiano que decide colaborar en la Sicilia, ¿no? Ella cómo construye su familia a través de, cuando ya se ha acabado la Sicilia se ha ido al garete. Ella construye su mundo idílico en un Sao Paulo difícil, ¿no? En los barrios de Sao Paulo, y cómo va explicando
allí sobre bueno, la llegada. Ella no recuerda nada de la colonia, pero sí recuerda lo que le cuenta el abuelo, ¿no? En fin, cosas de estas, ¿no? No la conocía. No la conocía. No, Pues, no conocía la colonia sí, pero Celia no. Celia Gatay. Sí, ya noté. Búscalo, y además está, hoy he descubierto que está... ¿Online? Sí, está online el libro y yo me lo estuve leyendo hace años ya, incluso en algún que otro libro tomo referencias de este libro, porque me gusta. Hace 10 años más o menos se puso muy de moda en la Universidad de San Pablo, estudiar el tema de la comunidad cecilia, por todo lo que implicaba de libertad sexual, de propiedad colectiva. Bueno, hay un proyecto muy lindo hecho por ellos. Sí, sí. Bueno, de hecho, ahora en estos días se celebra en Sao Paulo, se celebra un congreso anarquista bueno, se celebra un congreso de investigación. Yo les mandé hace días, un proyecto, bueno, un trabajo que hice, y hace tiempo me lo pidieron y se lo mandé hace un mes, no sé qué harán con él, pero bueno, es un trabajo sobre qué hay que hacer con el anarquismo, ¿no? La necesidad yo le digo la necesidad del anarquismo, ¿no? Y bueno, lo tienen ellos, a ver si lo editan o no sé qué plantearán. Bien, yo siguiendo la introducción, me gustaría hablar de dos médicos importantes para mí, que uno es Félix Martí Ibáñez. Son dos médicos importantes del movimiento libertario aquí en Barcelona. Félix Martí Ibáñez, que bueno, tiene una placa que pusimos nosotros, bueno, la puso el ayuntamiento, pero fuimos nosotros a la inauguración con el Adolfo y el Cenetilla, no sé si conoces al Cenetilla. La pusimos allí en Gracia, en una calle de Gracia, que era donde tenía su ambulatorio, tenía su, bueno, como se llame, Félix Martí Ibáñez. Y hay otro personaje que creo que hay que llegar a descubrir en algún momento, que desde el Ateneo se le tiene mucha estima, que es Diego Ruiz. Diego Ruiz es otro médico que era del Ateneo de la CNT, era un intelectual bestial, fue el director del frenopático de Sal, o sea, de Girona, hasta que lo echaron naturalmente. Estos días en el CCCB de Barcelona se ha hecho mucha propaganda con el que era de Tarragona, el médico, sí, el de Reus, el de Reus, pero a este no le han hecho demasiado caso, ¿no? Pero espero que algún día alguien se fije en este hombre y lo valoren en su medida, ¿no? También era anarquista de siempre, estuvo en el sindicato de liberales de la CNT, llevaba el periódico de la CNT en los últimos momentos, y bueno, el Ateneo barcelonés lo tenían, bueno, se cachondeaban de él constantemente porque era el médico de las clases populares, es decir, el médico aquel que lleva un abrigo cochambroso porque va a las casas de estas calles de por aquí y por lo general no cobraba ni un duro, y va a ver qué le pasaba a los obreros, a recetarles una aspirina, y al final tenía que pagarles él la aspirina, ¿no? Porque probablemente no tenían para la aspirina. Ese es uno de los médicos, y que además que era del Ateneo Faros, el Ateneo Libertario Faros, que era y hermano de Manuel, aquel que hizo el libro sobre el anarquismo enseñado a los niños, que ahora está tan de moda en las librerías. Su hermano, Max Lembo, tiene otro nombre, su nombre es Ruiz, es José Manuel Ruiz, pero claro, firmaba como Max Lembo o como Manuel.
Bien, este es uno de los médicos, creo que importantes en el movimiento libertario, también estaba en todo, no sé en qué medida estaba en el asunto de la revolución sexual, estas cosas, pero sí es un hombre que estuvo entre Barcelona, Italia, el más amado Barcelona, y también fue expulsado de Italia porque en una de estas redadas que hubo en uno de estos ambientes, como Pedro Ballina, un médico también importante, que fue acusado de intentar cargarse a Alfonso XIII en París, intentó cargarse a Alfonso XIII en Milán. También fue expulsado por la misma historia de Milán, o Bolonia, por ahí, ¿no? Bien, yo quería hablar de esto. Y después, para terminar, recordar a los compañeros que han hecho trabajos en esta dirección tuya, como que el del Ateneo, que son el Xavi Díez, que hizo la revolución, bueno, no me acuerdo de los títulos, se me van, pero todos iban en el sentido de ética, y hizo un trabajo sobre ética iniciales, que es muy importante, con la documentación que tenemos en el Ateneo, a Rosselló, del José María Rosselló, que quería ser el portero de este espacio, y que al final, bueno, el año pasado, o este año ha muerto de un ataque al corazón, y nos ha dejado, bueno, tenemos su biblioteca, no su biblioteca, pero sí su documentación en el Ateneo, que camina en la misma dirección, bueno, o intenta caminar en los trabajos que tú hacías, ¿no? Y bueno, y Eduard Majuan, que también más o menos trabaja en esta dirección, que son gente de Eduard Majuan, estuvo hace 15 días aquí, o un mes, no hace más. En fin, ya no me alargo más. Era para introducirte, para que no tengas que hablar tú tanto, hablo yo. Y ahora ya. Anoté igual estos nombres porque a Diego Ruiz tampoco lo conocía, así que ya está apuntado. Bueno, es interesante, es uno de los médicos interesantes del movimiento libertario, que tenía muchos enemigos, ¿no? Y además era primo de Picasso. Diego Ruiz, como Pablo, el malagueño, como Picasso, en fin, es primo no sé qué de Picasso. Y su hermano también es interesante, Max Bembo, pero ya es otra rama. Pero es un hombre a sacarle el jugo, porque también fue expulsado de la CNT, lo cual ya indica, antes de la revolución, lo cual indica que era un hombre que no se cortaba. En fin, no sé lo que indica, pero más o menos. Bueno, voy a hablar, no tanto así no aburro, y también me gustaría que sea más un diálogo, o nada, vemos que sale. Bueno, primero agradecerte, Manel, por organizar la actividad con tan poco tiempo y sin conocerme. Yo dije, voy a Barcelona al archivo, vengo de Madrid porque fui a la FAL, estuve trabajando en la FAL toda la semana pasada, pero bueno, ya que es la primera vez que vengo y fue un esfuerzo enorme, la verdad, venir, que muchos compañeros y amigos me ayudaron a viajar. Entonces quise aprovechar al máximo el viaje haciendo todo lo que podía, archivo, conocer gente, el archivo, presentar libros, bueno, para que sea una experiencia bastante rica, porque la verdad es que no sé cuándo se va a volver a repetir, ojalá que pronto. Entonces, bueno, primero gracias, Manel, por el tiempo. Este libro es del año 2016. Yo me doctoré en Historia en la Universidad Nacional de La Plata en el 2014 y después de 2 años edité la tesis como libro. Ahora estoy con un proyecto que tiene que ver con este libro, que es profundizar en una cuestión particular de este trabajo, que por eso me parecía también interesante presentarlo, porque el viaje que me trae hasta acá tiene que ver con lo que yo trabajé en esa tesis doctoral. En este viaje en particular lo que yo quiero ver son las redes transnacionales. Quiero ponerle otro nombre, pero todavía no me sale a esto de transnacional. No sé todavía cómo nombrarlo, pero la idea es ver, como bien decía Manel, es la presencia de Juan Lasarte desde acá, ¿no? Verlo desde España.
bueno, sus ediciones, sus artículos, cómo era leído. Todo surgió por un documental de mujeres libres de los años 80, creo que se llama De toda la vida, que son entrevistas, donde Lola Iturbe dice que se hizo una feria, la primera vez que se hizo la feria del libro anarquista en la Rambla, que es la CNT, que el Tierra y Libertad saca un stand con todos sus libros, y que unas muchachas, dice, agarran un libro de Lasarte, como se llama mi libro, porque yo le robé el nombre también, agarran ese libro y salen corriendo y dicen la libertad sexual de nuestro tiempo, la libertad sexual. Y ella dice, ¿te imaginas lo que fue eso en ese momento? Y bueno, y es como, mi cabeza hizo como nada, yo digo, qué loco que algo que yo estoy estudiando, que ya estudié allá, el impacto que tuvo, ¿no?, para las personas que leyeron eso en ese momento. Estamos hablando del 36, 37. Entonces, bueno, armé todo un proyecto para pensar, bueno, cómo era leído Lasarte, quién lo leía, quién lo editaba, con quiénes dialogaba, porque, como mencionaba, tenía mucho diálogo con Félix Martí Ibáñez y también con Isaac Puente, otro de los médicos que es más conocido, creo yo, acá. Bueno, hay libros sobre Isaac, en la Fundación Anselmo Lorenzo sacó uno hace poco, donde en la revista Estudios debatían sobre cuestiones vinculadas a los métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿no? Porque había poco conocimiento de cuáles eran los más efectivos, y hay todo un debate con Isaac Puente de decir, bueno, si el método del calendario, el Ojino-Gnaus, funcionaba o no funcionaba, y hay todo un debate en el 34 y en el 35 entre Isaac Puente y Juan Lasarte. Pero bueno, el libro lo que trata y lo que a mí me interesaba analizar era desde un presente, ¿no?, desde mi presente, que yo me preguntaba, bueno, ¿quién hablaba sobre derechos sexuales y no reproductivos? En un contexto donde en Argentina se estaba pensando en la ley del aborto, que salió hace 2 años, pero en el contexto que yo empecé a trabajar, que era el 2010, bueno, estábamos todavía en un contexto de clandestinidad, donde había mucha movida por este reclamo de derechos sexuales y no reproductivos, y bueno, las preguntas empezaron a llevarme por ese lado, y consultando los archivos, porque bueno, a mí el anarquismo me llega por otro lado, por espacios alternativos de música, recitales, fanzines, me llegaron estas ideas y empecé a ir a la Federación Libertaria Argentina, en Constitución, al archivo. Y ahí empecé a encontrar a Lasarte, ¿no?, libros de Lasarte, artículos de Lasarte que hablan de esto, y hasta el momento, y yo creo que hasta ahora, la historiografía sobre el anarquismo en Argentina, hay como un límite de decir, bueno, el anarquismo llegó hasta los 30. Ese límite todavía no se rompe. O sea, ¿cuál es el límite? 1930, como que llegó hasta ahí, que la represión, que la ampliación del Estado, que el Partido Comunista, ¿no?, la agencia de los obreros por ese lado, hace que como que el movimiento, bueno, desapareciera en los 30. Hay un sentido común historiográfico, al decir un compañero Agustín Nieto, que marca como ese fin, ¿no? Y eso se ve en las investigaciones, que no es lo que pasa realmente, ¿no?, pero las investigaciones historiográficas marcan ese límite. Lo que yo veía era que, siguiendo este tema y a Juan Lasarte, yo veía el movimiento seguir, ¿no? Por ahí no en el mismo espacio, pero sí sostenido por la clase media profesional, por profesionales que van hacia sostener el movimiento desde la dimensión cultural, ¿no? Y surgen diversos proyectos editoriales, revistas, bueno, donde estos médicos participan. El libro trabaja sobre Juan Lasarte, que es el más conocido, digamos, aunque no es tan conocido, pero es para quienes trabajamos estos temas o conocemos algo de anarquismo, lo conocen. Un médico rosarino que vivió en San Genaro, bueno, acá Mario lo conoció. Y otro médico que se llama, que ese sí no es nada conocido, Martín Fernández. Yo lo conocí. Ah, mira, qué bueno, después me contás. Martín Fernández vivía en La Plata, creo. Él es de Jujuy, se traslada a Córdoba a estudiar. De ahí se va a Santiago del Estero. De Santiago del Estero lo persiguen por su militancia antifascista, se va a San Fernando. Está en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires. Con su compañera, Lola Quiroga, también una odontóloga. Entonces el libro trata sobre estos 2 médicos anarquistas. Manuel Martín Fernández y Juan Lasarte, que son 2 médicos particulares. Uno, pues son médicos militantes, son médicos que participan en la organización del movimiento.
participan en la Federación Anarcocomunista Argentina, participan en la organización de la Unión Socialista Libertaria, y otra conexión que tenemos con España es que participan en el Movimiento de Solidaridad Internacional Antifascista, en la CIA, Lasarte como miembro del Consejo General y Martín Fernández como secretario de Argentina, y trabajan en la CIA hasta el 39 más o menos. Entonces, cuando empecé a ver los archivos y veía esta presencia de estos médicos que hablaban sobre estos temas, bueno, empecé a armar ese proyecto en pensar, bueno, hasta ese punto también la historiografía, estas ideas de control de natalidad desde el anarquismo se veían por el lado de la eugenesia, ¿no? De pensar, bueno, el control de la natalidad como una estrategia eugénica para el mejoramiento de la población, ¿no? Que es un tema bastante debatido en relación a pensar, bueno, el anarquismo y la eugenesia, ¿no? Como algo que es incompatible, pero que tiene que ver con pensar, bueno, que no es la eugenesia con el paroxismo nazi, digamos, como se entiende después, sino que tienen, ¿no?, ideas de mejoramiento social, ¿no? Que eso fue, creo que acá también se planteó como un debate, o por lo menos yo lo vi, entre lo que planteaba Richard Cleminson y lo que planteaba Edward Marquand, ¿no? Porque Edward Marquand no lo ve tan ligado a la eugenesia, sino como a estrategias de mejoramiento social, y Richard Cleminson dice, no, era eugenesia, pero hay que entenderla en ese horizonte, ¿no?, de ese momento de los años 20, 30, ¿no?, que no tiene el mismo sentido que esa locura nazi. Entonces, yo también tenía esa idea de decir, no, el anarquismo no tiene nada que ver con la eugenesia, es algo incompatible, hasta que veía que eso seguía estando, que Lasarte hablaba de eugenesia, que había una idea de esterilizaciones también a cierta población que ellos pensaban que no haría bien a la sociedad que se reprodujera. Y yo pensaba que, bueno, que esas ideas eugénicas se iban y surgía un discurso emancipatorio, ¿no?, de la sexualidad, que beneficiaría particularmente a las mujeres. Pero después me daba cuenta que eso no pasaba y que eso se daba al mismo tiempo. O sea, esas ideas eugénicas al mismo tiempo estaban sosteniendo estas ideas de libertad sexual, ¿no? Estas ideas de control de la natalidad permitían que se ejerciera una maternidad libre, una maternidad consciente y voluntaria, y que también tuvieran derecho al placer sexual, ¿no?, a distinguir esto de la reproducción y la sexualidad. Entonces empecé a trabajar con esa idea de ver, bueno, las ideas de control de natalidad y dónde aparecían también, que lo interesante, que eso también se ven en las revistas de acá de España, particularmente Estudios, es cómo difundían estos saberes, ¿no?, para que la gente supiera, bueno, cuáles son los métodos anticonceptivos o cuáles son los mejores métodos anticonceptivos. Y las revistas culturales fueron como un vehículo, digamos, para difundir esa información, y particularmente los consultorios sexuales, que la revista Estudios también tenía un consultorio sexual. Y yo trabajo con los consultorios sexuales de Hombre de América Fuerte y Libre, que es una revista que salió del 40 al 45, y con la revista Cultura Sexual y Física, que salió del 31 al 36. Entonces, ver también por qué caminos, digamos, estas ideas de bueno, cómo acceder a la sexualidad sin que tuviera, al placer sexual sin que tuviera que ver la reproducción, por dónde esas informaciones circulaban. Y Lasarte a su vez tenía un curso de sexología en esa revista, el Hombre de América Fuerte y Libre, que duró pocos números, no habrá durado 5 números, pero bueno, daba como cursos para entender, bueno, desde la sexualidad vegetal hasta la humana, ¿no? Entonces, lo que me interesaba ver en esa tesis, que después fue el libro, era, bueno, cómo estas ideas de control de natalidad sostuvieron o coadyuvaron a sostener un discurso en favor de la emancipación sexual. Por un lado, con esto de la maternidad consciente y voluntaria, y por otro lado, con el placer sexual. Entonces, cada uno de los capítulos del libro lo que hace es trabajar todo este debate de la eugenesia, presentarlo, decir, bueno, cuáles eran las ideas eugénicas del anarquismo en ese momento, cuáles eran las teorías, ¿no?, que se seguían, bueno, el neomalthusianismo, ¿no?, y cómo también se diferenciaban de Malthus. Después pensar cómo esas ideas de control de natalidad beneficiaban a que la mujer pudiera decidir cómo ser madre y cuándo ser madre.
y cómo ese discurso se permeaba en estas publicaciones de decir, bueno, que la mujer tenía derecho a decidir cuándo quería ser madre. No sé si había un cuestionamiento, y creo que eso en ese momento todavía no, a la maternidad o que la mujer tenía que ser madre, pero sí podía elegir el momento de serlo, ¿no? Había todavía un discurso maternalista de pensar que, bueno, sí, la mujer va a ser madre, debe ser madre, pero va a elegir cuándo tiene que serlo y tiene que tener las herramientas para poder ejercer ese derecho. Y por otro lado, y que es lo que estoy trabajando ahora en profundidad, que fue el último capítulo del libro, es pensar estas ideas de placer sexual, que me parece lo más revolucionario, por más que Lassatte, ese título de la revolución sexual de nuestro tiempo, tiene que ver con la crisis del matrimonio más que nada, ¿no? Él lo piensa como, bueno, la pérdida de legitimidad que tienen las instituciones, entonces para legitimar esto. Entonces dice, bueno, ya el matrimonio por la iglesia, ni el matrimonio civil, van a quedar derrumbados por las uniones libres, ¿no? Y de ejercer la sexualidad libremente y que las mujeres no se preocupen por la virginidad y que se pudieran tener vínculos sexoafectivos sin pensar en los futuros matrimonios. Bueno, esa revolución sexual de la que él está hablando tiene que ver con eso, ¿no? De pensar, bueno, las uniones libres y la sexualidad por fuera de estas instituciones. Entonces, en el último capítulo trabajo con fuerza esto de pensar que para mí es esto lo más revolucionario para el momento, no estamos hablando de los 30, los 50, cuando hay una idea de que la revolución sexual, digamos, en este sentido, es de los años 60 y 70, ¿no? De Estados Unidos, ¿no? Que baja esa idea, ¡pum!, y llega a América del Sur. Pero lo que yo planteo en el libro y lo que desde el lugar que yo me posiciono es de pensar esta revolución antes, ¿no? Esta revolución sexual antes, que viene de la mano del anarquismo, ¿no? Que también entiendo que por eso hay, digamos, como un velo sobre eso, porque bueno, viene desde ese lugar, ¿no? Que no es reconocido desde la ideología estatista, vamos a decirlo así, desde la historia. Entonces, en ese último capítulo donde yo trabajo estas ideas de placer sexual y cómo hablaban, ¿no? De esta idea de que, bueno, las mujeres tienen derecho a la felicidad sexual, había una columna en la revista Hombres de América de Manuel Martín Fernández que se llamaba La felicidad sexual de las mujeres. También recordar a Julio Barcos, ¿no? Que tuvo ese primer libro, La libertad sexual de las mujeres, en los años 20, donde Lassatte también lo conoció ahí en Rosario a Barcos. Y bueno, el libro lo que trata es de trabajar sobre esas ideas en los años 30 y 50, sosteniendo esta hipótesis de que las ideas de emancipación sexual vienen de la mano de esas ideas de control de natalidad que habían sido vistas solo desde la eugenesia, que a su vez el anarquismo sigue desarrollado después, se desarrolla después de los 30, digamos que tiene, por ahí no lo vas a encontrar en esa dimensión u orientación obrerista como es la mirada hegemónica de la historia en Argentina, ¿no? De ver solo el anarquismo vinculado al movimiento obrero y no verlo en otros espacios. Y también esto de la estrategia cultural, ¿no? Bueno, sostener el movimiento reforzando algo que ya venía, pero reforzándolo después de los 30, 40 y 50, y por otro lado ver estos profesionales dentro del movimiento, los médicos que bueno, no eran ellos dos nada más, no, había muchos más, yo trabajo estos dos por estas ideas, pero bueno, y también romper con esta idea, como les decía hoy, de pensar, bueno, que todo surge en los 60 y 70, que todo viene de Estados Unidos, sino que hay un movimiento local de estas ideas que bien tiene relación con España, ¿no? Hay un ida y vuelta de construcción de conocimiento sobre la sexualidad, que es lo que estoy trabajando ahora, de pensar, bueno, cómo se construyen esos saberes sexuales, y lo que yo estoy trabajando específicamente es cómo se construye la sexología en Argentina, pero yo la llamo una sexología anarquista, ¿no? De pensar, bueno, cómo contribuye el movimiento y los profesionales, o no solo los profesionales, en relación a difundir ideas de sexólogos y sexólogas, de debatir y construir conocimiento, en una época más temprana en la que se considera de la institucionalización de la sexología en Argentina. Pero bueno, hasta ahí eso es lo que traté de hacer, digamos, en el libro y lo que sigo indagando ahora. Muy bien. ¿Se entendió? ¿Quedó Sí, claro? perfectamente. Sí, me han dado muchas
Bueno, puedo... ¿Arranca otro? Bueno, yo lo que puedo decir es que tuvimos un contacto por email, porque no sé cómo me descubriste. En la protesta lo encontré. Él había escrito cuando falleció Lasarte, estaba viendo, bueno, cuando falleció Lasarte los recordatorios, buscándolo en la prensa. Y en una de las protestas encuentro a Mario Marrone que escribe unas palabras de despedida a Lasarte. Entonces, bueno, busco en internet a ver si existía Mario Marrone. Y lo contacté y le pregunté, le digo, ¿usted escribió estas palabras? Sí. ¿Eres el mismo? Esas cosas, bueno, que tiene ahora la tecnología. ¿Qué año fue? En el 63. 63. ¿Te acuerdas de lo que escribiste? No. Ni me acordaba que había escrito eso. Ah. De Lasarte sí, porque Lasarte, mi padre era militante de la Unión Socialista Libertaria de Rosario y Lasarte era miembro. Y Lasarte era médico generalista en un pueblo de la provincia de Santa Fe que se llama San Genaro, pero además tenía, aparte de la medicina, tenía otro interés que era la sociología médica, y gracias a eso había obtenido un cargo de profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, que también yo nunca entendía bien cómo un médico podía enseñar en la Facultad de Ciencias Económicas de Rosario, pero hay mucha gente con intereses múltiples, ¿no? Ayer, yo toco el violín, y ayer mismo ensayando a Borodín, me interesé por Borodín y descubrí que Borodín además era médico y era, aparte de ser compositor y músico, y que tenía un interés especial en la bioquímica, y que había ha hecho un descubrimiento muy interesante sobre el funcionamiento neurofisiológico, y yo no lo sabía, pero bueno, hay gente que tiene intereses múltiples, y a mí siempre me atrajeron las personas con intereses múltiples. Y bueno, él vivía en San Genaro, pero tenía una hermana que vivía en Rosario, y cuando él venía una vez a la semana a dar clase a Rosario, se quedaba a dormir en la casa de la hermana, que vivía enfrente de la casa de mi padre. Y yo tuve mucho contacto con él, lo idealicé mucho. Después, un íntimo momento tuvimos, él hizo una cosa que a mí no me gustó, y un poco me alejé de él, pero eso no quiere decir que haya dejado de tener un gran aprecio por él. El tema era de que yo ya estaba metido, por un lado, en el movimiento anarquista, por otro lado tocaba el violín en la orquesta de cámara, por otro lado estudiaba medicina, y en una reunión alguien preguntó qué hacía yo dije que era estudiante de medicina, y él dijo, es un estudiante crónico de medicina. Y a mí me pareció que no era el contexto para hacer un comentario de ese tipo, ¿no? Entonces me ofendí, pero bueno, ya con el tiempo me había olvidado de eso, me acordé estos días, ¿no? Pero la otra cosa que es muy interesante y que está ligado mucho a mi historia personal, y esto tiene menos que ver con Lasarte y más que ver conmigo, y era de que mi padre era un autodidacta. Mi padre era empleado de comercio y era autodidacta, era militante de la Unión Socialista Libertaria y de la Asociación de Empleados de Comercio Rosario. Mi padre fue fundador de la Asociación de Empleados de Comercio Rosario, y que sería la entidad sindical de los empleados de comercio en Rosario. Y mi padre era un autodidacta, tenía muchísimos libros, y entre muchos de los libros tenía algunas de las revistas que acabas de mencionar, y muchos libros de la época sobre libertad sexual, sobre nudismo, etc., ¿no? Pero mi padre tenía, por un lado, él venía de una familia italiana muy puritana, y por otro lado era anarquista. Entonces yo creo que él tenía una mezcla ahí que nunca lo había resuelto, ¿no? Entonces conmigo era muy estricto. Cuando yo era adolescente era muy estricto conmigo desde el punto de vista sexual. Pero luego tenía todos esos libros, ¿no? Entonces una vez me enojé con él porque me pareció que había una incongruencia,
porque él me controlaba si yo salía con chicas o no, etcétera, ¿no? Y entonces puse todos los libros de él sobre sexualidad en una caja y digo, los voy a donar a una biblioteca pública. Y entonces mi padre me vio y me dice, ¿qué haces? Le digo, voy a donar todos estos libros porque para ti en esta casa no te sirven para nada. Pero bueno, es una de las cosas que yo muchas veces he notado, ¿no? El hecho de ser anarquista o de tener cierta idea no nos hace independientes de los modelos representacionales de la vida sociocultural y familiar que adquirimos en nuestra experiencia cotidiana durante nuestros años de crecimiento, que es uno de los temas que a mí siempre me ha interesado, ¿no? Que es el punto de no sé cómo llamarlo, de divergencia entre lo que es un posicionamiento ideológico y lo que es una comprensión a nivel profundo de lo que es la vida social, ¿no? O sea, en términos de neurofisiología contemporánea hablamos de la diferencia entre el cerebro derecho y el cerebro izquierdo, ¿no? El cerebro derecho es el centro de la vida emocional y el cerebro izquierdo es el centro de la vida intelectual, y a veces no combina. Yo creo que fue durante no sé ahora, pero durante muchos años, el movimiento anarquista que yo conocí tanto en el Uruguay, en el Río de la Plata o en España, era un movimiento profundamente reaccionario desde el punto de vista de la sexualidad. Algunas de nosotros que nos criamos ahí en el año 58, 59, 60 dentro del anarquismo, estábamos mal vistas. Algunos nos defendían teóricamente, pero era muy duro los juicios que te hacían. Y eso fue, todos los anarquistas adultos que yo conocí eran así. Incluso Eduardo Colombo le llegó a decir a Florial Palanca, ¿te acuerdas de Florial? Le llegó a decir, sí, tú fundas esas juventudes libertarias para cargarte a todas las chicas. Y eso era así. Y yo les llamaba los curas. Sí, porque era... Bueno, tampoco Eduardo Colombo era muy restringido. ¿Era quién? Porque más machista que Eduardo. Sí. Pero bueno. ¿Cómo? Nada que van a hacer. Ahora, yo tengo un libro publicado sobre sexualidad, que el título es Sexualidad, la tuya, la mía y la de los demás. Yo me acuerdo siempre de ese título. Ella me hizo la revisión de la redacción, que después saqué una segunda edición. Y le agradecí a ella, a Raquel, el apoyo que me dio. Porque ella leyó párrafo por párrafo y me lo fue poniendo en buen castellano. Tarea difícil. Sí. Yo creo que fue, incluso las mujeres libres que yo conocí, Loli Turbe, la Pepita, ellas hablaban bastante mal de los compañeros, porque, entre otras cosas, ellas no entendían por qué los compañeros no defendían la igualdad de salario. Y las mujeres en las colectivizaciones españolas ganaban menos que los hombres. Es increíble, pero era así. Y eso uno no lo dice porque tiene sus prejuicios sobre el mal uso que le puedan hacer, pero era muy difícil todo eso.
Sin embargo, por otro lado, el movimiento de mujeres estuvo muy dirigido al naturismo, las playas nudistas, y en eso que no era exactamente anarquista, era libertario en general, por su concepto. Acá en Barcelona tuvo mucha importancia, pero no sé qué más tú puedes aportar por ese lado. Bueno, estaba el Capo y su gente, sí, que no precisamente eran anarquistas, pero sí eran anarquistas, porque, por ejemplo, Capo, que no se declara nunca anarquista, está en la playa de Valencia el año 27. O sea, es uno de los pocos movimientos que es la revista, ¿cómo se llama? Pentalfa, ¿no? Pentalfa nunca ha estado encasillada como anarquista, pero estaban allí en el 27. No, yo quería recoger lo de la Pepita, me ha hecho gracia lo de la Pepita, porque la Pepita tenía su carácter, lo has conocido, tenía su carácter y tenía su genio, y tenía un madrileño, tenía un compañero madrileño que ahora no me acuerdo el nombre, pero que él callaba bastante. Bueno, no sé si después o antes las cosas iban diferentes, pero cuando estaban en casa, lo que sea, que vivían aquí en el Poblasec, bueno, cuando venía aquí al Poblasec, que estuve en su casa. Lo que me ha hecho gracia antes lo del Clemenson, porque sí que tuvimos este debate, y además lo organizamos desde el Ateneo Enciclopédico, el debate entre, bueno, estaba Lollón, estaba Clemenson, había Eduard Majuan, pero es que esto ya, igual hace 15 años, ¿no? Y no me acordaba yo del Clemenson que vino por aquí, y estas historias, y sí que lo organizamos desde el Ateneo. Lo que sí me ha hecho recordar un poco es a Ada Martí. Ada Martí, que hice yo un trabajo, y Ada Martí, que era del Ateneo Faros, que ella era una persona a la cual todos los compañeros de las Juventudes Libertarias estaban súper enamorados de ella, todos que eran un poco más jóvenes que ella, pero la veían como una, que vivía aquí en el barrio, la veían como una vedette, ¿no? La veían con un pico de oro, con una periodista importante, en fin, la veían guapa, y todos están súper enamorados, desde la Abel Paz el terrible Pérez, el Juan Jiménez Arenas, todo el mundo estaba enamorado de ella. ¿No? Pero al terminar la guerra, cuando termina la guerra y marchan a París, ella en primer momento se dedica a intentar socorrer a toda la gente de las Juventudes Libres. Ella tiene la suerte de poder llegar a París y no pasar muy poco por los campos de concentración, y se dedica a enviar cepillos de dientes y cosas de estas a su gente de las Juventudes Libertarias que están en los campos. Pero a la vez le entra las ganas de ser madre. Y de una manera u otra recoge, para mí, mi reflexión que hago es recoge lo mismo que Hildegard, la madre de Hildegard, que quiere un macho guapo para que, bueno, para tener una hija, un hijo en condiciones, ¿no? Bueno, un hijo fuerte, o sea, como, no sé explicarme del todo, pero ya me entendéis. Y Ada Martí pasa lo mismo con ella, que desea tener en pleno París, que están ocupados por los nazis. Dice, bueno, aquí yo quiero tener un hijo, pero se enrolla con un danés, con un danés guapísimo, se ve, bueno, entiendo que debe ser guapísimo. Bueno, ella quiere un macho para su hijo, ¿no? Pero no quiere nada, después quiere ella educar a su hijo, ¿no? El problema será que no tiene suficiente dinero para eso. Y cómo los compañeros le dan la espalda. En todo ese periodo que ella está en París,
en la ocupación nazi, como todos los compañeros, la mayoría de los compañeros, salvo alguno que trata de esto, le dan la espalda en ese periodo, ¿no? Y entonces deja de escribir en Solidaridad Obrera, tiene muchos problemas y sobre todo tiene muchos problemas de subsistencia, porque ella quiere educar a su hijo con sus medios. Y bueno, que me recuerda a mí lo de Hildegard, ¿no? Bueno, esto es una de las cosas que me gustaba apuntar por esto, ¿no? Y luego, si recordar, por ejemplo, siempre recuerdo a la Concha Pérez, que la Concha Pérez, que era del Ateneo Faro, ella siempre decía que Félix Martí Báñez, las charlas de Félix Martí Báñez, ayudaron a encontrar su cuerpo. Ella no conocía su cuerpo. O sea, Félix Martí Báñez les enseñó su cuerpo. Eso fue, y eso pasó en el Ateneo Faros. Y ella estaba entusiasmada con las charlas que había tenido, sobre todo con Félix Martí Báñez y algún otro, ¿no? En fin, y bueno, con la Federica también iba por allí a pegar las charlas. Pero Federica hablaba... De estos temas no sé, pero sí que Federica inaugura el Ateneo Faros con una charla, pero luego el que es... Y además hay otro que es Armando del Moral, que es un joven de la Torrasa, pero que también se dedica a estas cosas. Bueno, se dedica, le gusta, escribe en esta dirección, escribe en algún periódico de las Juventudes Libertarias. Creo que también hay alguna cosa en estudios, o en Generación Consciente, no lo creo. Hay algún estudio y este tiene la oportunidad de salir de España para ir a Estados Unidos a pedir con una comisión de esta que mandan. Tiene la posibilidad de salir a Estados Unidos y ya no volvió, se quedó allí en Estados Unidos, ¿no? Luego se reencontró con Félix Martí Báñez allá en Nueva York, y los dos, y bueno, Félix Martí Báñez fue un personaje importante. Amaro también llegó a colocarse y ser algún personaje importante, pero ya no conozco bien, pero también se buscó la vida por allí. Bueno, me parece interesante todo esto, ¿no? Yo estoy tratando de acordarme de la gente de Rosario y del tema de la sexualidad, ¿no? Y me viene a la mente una persona que yo no sé si lo mencionamos en el intercambio de email que tuvimos, que era Anita Piacenza. Sí. ¿Sabes quién era? ¿Anita? Sí. Bueno, es que no sabía bien quién era, pero me he enterado recientemente porque tiene otro nombre. Nita Nahuel, acá. Acá se llamaba Nita Nahuel. ¿Ah, sí? En Barcelona. En Barcelona se llamaba Nita Nahuel. Nita Nahuel. ¿Y esa era parte de Mujeres Libres, de acá de Barcelona. Pero era de Rosario. Sí, abogada era. Sí. Creo que era abogada. Sí, abogada. Sí. Y ella también escribió sobre esta temática. Sí. Bueno, en el libro trabajo una publicación que se llamaba Luz, de Rosario, que ella estaba a cargo del consultorio sexual. También es rarísimo, digo, abogada y a cargo del consultorio sexual, donde también la gente consultaba y ella contestaba. Pero bueno, otro de los proyectos por el que estoy acá es buscando a Anita acá en Mujeres Libres, que la pude encontrar, bueno, se la mostré ayer en una foto a Manel, que la pude reconocer en una de las fotos de la oficina de propaganda que estaba ahí. Yo creo que es muy importante ese libro que has escrito, porque yo tuve en el año 75, antes de venirme para aquí, fui a Perú y fui en el mismo avión que iba a Ongaro. ¿Se acuerdan quiénes son Ongaro? No, el de... El demasiado joven. Sí. Un sindicalista no peronista que lo deportaban para Perú. Y él me dijo, y yo me enojé muchísimo con él, me dijo que Evita era la primer mujer revolucionaria de América.
Y yo le dije que eso era un disparate. Entonces empecé a hablar de lo que era el movimiento anarquista y las mujeres libres. Y bueno, pero hay muy mala información. Salvo muy dentro del movimiento anarquista o círculos, en realidad es increíble que haya mujeres que defienden a la Isabelita porque es mujer. A mí no me importa si la Isabelita es mujer o es un hombre, es un desastre. Pero es así. Entonces, es muy difícil. Yo pienso que el libro ayuda a esclarecer. No lo leí, pero por lo que tú dices, esa investigación ayuda a establecer. Ahora, otra cosa que pasaba con el movimiento anarquista de Rosario, no sé si en Buenos Aires lo mismo, que las parejas eran eternas, la gente no se separaba, las parejas no se separaban. Y yo crecí con la idea de que las parejas no se separan. Y luego yo formé pareja, me separé y me parecía que yo era totalmente anormal. Bueno, Anita era la pareja su pareja era José Grunfeld, que fue... Mis padres consultaron a los veteranos anarquistas de Montevideo sobre una relación que yo tenía, el padre del ECO. Entonces le dijeron, bueno, es una pareja, diríamos así, periodo de guerra. ¿Una pareja? De periodo de guerra, o sea que va a durar poco. Y eso se lo dijeron, yo les llamaba a los curas anarquistas, porque era increíble, increíble. Y te estoy hablando de Cotelo, Botero, gente que vino a luchar aquí por la Revolución española, y en eso eran moralistas totales, era duro. Bueno, sí, esto pasaba con los exiliados españoles, después que hemos conocido, bueno, que hemos ido, yo qué sé, a Bernataliés y todo esto, Pamies, y más de uno que conoce, por ejemplo, el Juan Jiménez Arenas, que hablamos, la hija, bueno, no podía ver a su padre porque se educó en Aymare, la hija, pero con una disciplina súper rígida, ¿no? Aymare es una colonia anarquista que duró, bueno, hasta el Congreso me parece un poco antes del Congreso de la CNT en Madrid, estuvo Aymare, y ella se había educado en Aymare, pero cuando hablaba del padre y de lo que le vigilaban, lo que le cortaba las alas, digamos, para desmadrarse, era terrible, ¿no? Y la chavala, bueno, todavía... Yo estuve pensando si todas esas situaciones que estábamos contando no tienen que ver con la Iglesia Católica. Y hay una parte que sí, pero en el Uruguay no, porque el Uruguay era donde yo me crié, en la época en que yo me crié, la Iglesia Católica no tenía ni chava. Entonces pienso que es más allá. Y un día le pregunté a uno de ellos, ¿por qué? Dice, no, porque esto es lo que destruye al movimiento. Y no entiendo de dónde viene tanta presión. Yo creo que hay una cosa hay factores a tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que uno de los factores es el trauma psicológico y el trauma de la inmigración, porque muchos de los fundadores del movimiento anarquista latinoamericano eran inmigrantes, españoles e italianos. Y habían dejado sus parejas aquí. No, las parejas no, habían dejado sus raíces, sus padres, etc.
y la inmigración tiene efectos traumáticos. Lo que pasa es que la gente no tiene conciencia de los efectos psicológicos del trauma. Yo creo que todo va muy mucho más lejos. Yo estos días he estado haciendo un artículo sobre, bueno, he estado en los archivos militares, he sacado información de allí, y hay uno que después he ido a la prensa a buscar lo que de la Torrasa, uno que estuvo en las patrullas de control, o dicen que lo estuvo en las patrullas de control, y le colocaron, lo fusilaron en el 42 y le colocaron 200 muertos, 200 muertos, que no es para él solo, él mató a 200, pero por aquí, no en el frente, sino en la retaguardia. O sea que, no veas, el pobre chaval que tenía 17 años. Bueno, pues este chaval escribe en Juventudes Libertarias, hay un artículo que escribe que es muy curioso porque dice que, bueno, habla de economía, llega el momento en que dice que la juventud tiene que dejar de ir al baile y dejar de estas historias de no perderse, de dedicarse solo a la revolución y no bailar, no ir de fiestas, no ir de chicas, no ir de... El Partido Comunista le decíamos baila y hasta afíliate. Bueno, pero esto es la Juventudes Libertarias, y te plantea esto en ese momento. Claro, es en el 36, claro, final 36, en el 37, pero te está diciendo el chaval, deja de ir, los que van a bailar, estos no son los buenos. Mientras que luego te dicen, hoy en día está corriendo aquello de la Emma Goldman, de que si no bailas, esta no es tu revolución, ¿no? Pero ellos están diciendo eso en ese momento. O sea, dejar de bailar y vamos a coger las armas y vamos a acabar con el fascismo. Y claro, ahí hay mucho peso de todo. Es un galimatías. ¿Cuál es el frente? ¿Cuál es el frente? ¿Es el interior o el exterior? Y no solamente, sino dónde está el límite de todo. Porque también debe haber... Lara Martí le gustaba bailar el baile del panalet, aquello del panalet. Pero bueno, yo qué sé, cada uno tiene sus reflexiones del momento y actúa y hay que saber analizar todo esto, o entenderlo, ¿no? El contexto es... Bueno, la hija de Juan Lasarte, Alma, también decía lo mismo de su padre, que su padre con ella era muy autoritario, que no la dejaba salir, que no la dejaba verse con nadie, o sea que tenía que estudiar, la mandaba a Rosario a estudiar, que quedara estudiando, pero que no se enterara que perdía el tiempo con otras cosas, pero bueno, eso yo me enteré cuando fui al pueblo, a San Genaro, y conocí a quienes habían conocido a Lasarte y me contaban, y después me contactaron con la hija, con Alma, que ella tenía una imagen que yo en un momento también lo había idealizado un poco a Lasarte, después tuve que hacer ese alejamiento, pues yo decía, wow, todo esto que dicen, qué bueno, pero nada, después tuve que mantener esas distancias, y bueno, y la misma hija decía que, bueno, él escribía todo eso, pero después con ella era distinto, o que su compañera, dice, sí, él el amor libre sí, pero la compañera no, o sea, como que la compañera estaba en la casa y él, bueno, y que ella bueno, eso es muy común. Pero claro. No sé si hay autores como Alice Miller, no sé si saben quién era. Alice Miller era una psicoanalista polaca que escribió mucho sobre cuidados maternos. Y su hijo escribió, después que ella se murió, escribió un libro sobre su madre. Y su madre, que había escrito tanto sobre cómo cuidar a los hijos y cómo criarlos, etcétera, como madre era un desastre, ¿no? Y es muy común eso. Suele pasar. Es lo que comentabas antes, ¿no? Sí. De lo intelectual y lo emocional. Sí, también pensar en eso, en el anarquismo, al menos las mujeres, no sé, de La Voz de la Mujer a fines del siglo XIX, o las mujeres de Nuestra Tribuna en el 25, las mismas Anita Piacenza, que escribía en un periódico llamado Reconstruir, tenía una página de la mujer, y escribía también en la revista de Mujeres Libres, que hizo un artículo que denostó a sus compañeros, que decía: a los que deshonran el anarquismo,
y hizo una crítica fuerte a los compañeros que criticaban o le decían cosas a las mujeres por participar o que no le querían dar armas para ir al frente. La verdad que ese artículo es muy fuerte que escribe Mujeres Libres, pero desde fines del siglo XIX, en los 20 y en los 40 se repite esto de tener un espacio propio, digamos, para escribir y para organizarse las propias mujeres, porque hay todavía una diferencia en relación con la desigualdad de género que está presente, por más que el del discurso se diga de la igualdad y qué sé yo, en la práctica estas cuestiones no se dan. O sea, hay una contradicción entre lo que se dice y lo que se hace, y ya lo decían las mujeres de La Voz de la Mujer, o sea a los cangrejos de la idea, decían, porque decían, bueno, ustedes dicen mucho, pero en su casa quieren seguir siendo los jefes. Entonces, es una constante. Eso es muy interesante lo que contás de Alma. ¿Alma vive? No, ya no vive. No. Pero ¿tú hablaste con ella? Sí, pude hablar una vez. Ajá. Pero... ¿Dónde vivía ella? En Buenos Aires, capital. Ajá. ¿Y ella te contó esa historia? Sí. ¿Alma qué? Alma Voltarina Lazar. ¿Y Dora Barrancos? Que veo que la citas. Sí, Dora, la conozco. Pero vive, ¿no? Sí, Dora vive. Bueno, vamos a reeditar el libro de ella el año que viene. La tuvimos en Barcelona en el 93. Sí, la vi en el Congreso. Sí. El año que viene su libro lo vamos a reeditar. El año que viene va a salir de nuevo. Ya la convencimos. Pues llévate aquí bueno, es un tocho, si quieres, el del anarquismo del 93. ¿El Congreso? Sí, porque hay textos de Dora Barrancos. Sí, lo vi en el catálogo. Sí, Dora tiene para lo rato. digo por el peso y el avión. El problema es que puedes tener. Sí, Dora... Charly, estás muy callado. No, estaba escuchando, no, estoy aprendiendo mucho. ¿Estás callado? No sé, yo con respecto a lo de la educación, la transmisión y sobre todo en la cuestión de la sexualidad de esos padres tan rectos y al mismo tiempo tan ideológicos y tan puros, me cuesta mucho entender eso de que si tú estás en unas ideas, lo normal es que hagas una práctica de esas ideas, ¿no? Yo no sé, pienso que sería por un poco de miedo a la contaminación a veces de los padres con respecto a los hijos, de la sociedad que tienen enfrente, y creo que eso a lo mejor es lo que les hizo ser así, ¿no? Porque a mí mucha gente y exiliados en Francia me habían hablado mucho. De joven teníamos muy idealizado las ideas y a los compañeros y compañeras, pero luego sí que es verdad que detectas conductas, yo las detectaba, ¿no? Yo que conocía una generación de combatientes y tal, sí que cuando era muy joven me alucinaban lo machistas que eran. Y siempre nos llamó un poco la atención y todo, o sea, de que además eran muy ligones, o sea, yo me acuerdo este era demasiado, el que escribió el de Durruti, el Abel Paz. El Abel Paz, por ejemplo, yo me acuerdo de él, algunos comentarios o maneras o actitudes que a mí, por ejemplo, me han hecho, o sea, no me han gustado nada. Y además no me han gustado nada a partir de una persona, no me importaría si es una persona que no se dice, yo soy aprendiz anarquista, o soy, porque para mí es un sumum de una experiencia y de todo un proceso bastante mental y de llevar en la cotidianidad dentro de la contradicción y el antagonismo que hay de un mundo utópico a una sociedad real cómo llevarlo, ¿no? Que yo creo que es el papel más difícil que tenemos actualmente, ¿no? Las personas que nos sentimos interesadas por unas formas organizativas diferentes, un mundo tan abismal al que tenemos, y que aceptar esas contradicciones a mí me supuso lo primero, porque yo me recuerdo de joven, ¿no? que hay que recordar para luego a los jóvenes decir, esto, como el viejo Cebolleta, tal, ¿no? Tío, yo siempre he pensado, no, acuérdate cuando tú tenías 16, 18, 20, 30 años y lo que hacías, ¿no?
para no perder ese hilo conductor y decir, no, es que ahora los jóvenes, porque al final estamos reproduciendo lo mismo, ¿no? Y a mí siempre me ha sorprendido porque yo como padre, para mí lo cuidé mucho, o sea, la cuestión de educar, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, algunos de vosotros conocéis a mi hija, que la hemos educado en plena libertad, pero sí que diciéndole que no, yo no soy un colega. Esto sí que es verdad, soy tu padre, no hay prohibiciones taxativas, pero sí que yo, por ejemplo, recuerdo ahora que incluso una vez me lo recordó, ¿no? Mi hija, de cuando ella se depilaba o se pintaba y yo le hacía una crítica, ¿no? Ella tenía 16 años, 17 ya máximo, y yo le recriminé, o sea, sí que tenía esa actitud de recriminarle, y además era muy bestia y ella se acuerda, ¿no? Me decía, te estás haciendo como una mercancía para el consumo de los hombres y de la sociedad de consumo, y tú eres parte de esa mercancía y no te reconoces como mujer, ¿no? Mi hija, con 16 años, que lo único que quería era ir a ligar a la discoteca, ponerse hasta el culo de alcohol y tal, que luego me la ha recordado, ¿no? Entonces, tía, ¿cómo me acuerdo de esas experiencias? Bueno, al rollo lo que quería ir era de que me parece muy cruel, ¿no? Que esas personas que se dicen de unas ideas hayan educado a otras personas y hayan sido autoritarias, ¿no? O sea, porque y es lo que hablaba, ¿no? De la autoridad. Yo, por ejemplo, sí que le dije una vez a mi hija, ay, quiero ir a un Burger King, y le dije, puedes ir tú, lo que pasa es que conmigo no irás porque a mí no me gusta, pero irás con tu abuela o irás con tus amigas, pero no te prohíbo, pero irás. Y esa relación, ¿no? Porque lo he oído mucho, ¿no? De mujeres y de personas que vivieron esas épocas, sobre todo mujeres, y que sí que hablaban de que los hombres en el fondo tenían mucho pico, mucha actitud guerrera y valor y abnegación y tal, pero que los roles en la casa no estaban bien correspondidos. Y eso a mí siempre me fue difícil, porque yo, que vengo de otras ideas, yo vengo del marxismo-leninismo, abracé las ideas anarquistas más tarde, y siempre pensé que era un potencial que tenía el anarquismo, ¿no? Como forma de vivir, de coherencia dentro de la relatividad que es este mundo, y es algo que siempre me ha... Y de los viejos anarquistas sí que tengo mucho mal rollo porque yo los conocí cuando yo era muy jovencito, y sí que había actitudes que ya me rechinaban cuando yo era joven y todo. Decía, este se dice anarquista y tiene unas actitudes autoritarias o de mala contestación o de ver con la vista que desnuda o es agresivo o ocupa el espacio, es un machista. Y bueno, son unas contradicciones que a mí me ha... Bueno, sí, es muy común. Claro, mis padres eran fascistas, puros y duros. O sea, yo tuve una educación muy clara y muy... Mis padres venían de un rollo militar, pam, pam, pam. Yo tuve una educación, bueno, normalizada, pero sí con unos valores muy claros y tal, pam, pam, ¿no? Y casi les veía menos contradicción a ellos que a muchos mayores. Sí, claro. Bueno, perdón, ¿eh? Es interesante, menos contradicción con ellos. No, pero bueno, no sé, yo retomando el tema de los abuelos, sobre todo del exilio, diría que llega un momento que ya está todo súper agotado y que buscan una paz interna que la encuentren sobre todo en el sur de Francia o donde sea, en México o donde sea, y se acomodan y entran en la sociedad que viven, y allí se desarrollan como los que están al lado y no pasa nada mal. Y los que están en el interior pues pasa lo mismo, por el miedo, por la castración del momento, todo, no hay un... Bueno, ella habla de los 60, 70, cuando llegan los Beatles y compañía, ¿no? Que es cuando algún padre que esté un poco más liberado, ¿no?
pero en ese momento es la sociedad que está castrada, tanto en el interior como en el exterior. O sea, no sé, para mí es eso, aparte de la educación de siempre y todo esto, pero los que hemos conocido, yo qué sé, mira, aquí tenemos algunos, ¿no? El Turón, el Chena, el Abel Paz, el Víctor Alba, están por aquí. ¿No? Yo creo que son productos de su época. Y en su época, en el exilio, sobre todo lo ves cuando viajas mucho al exilio, en los años 70 viajábamos, o principios de los 80 viajábamos allí y veíamos y entendíamos el qué había pasado, ¿no? Cómo se acomodan, ya, porque están hartos, ya han pasado han pasado dos guerras, ya están hartos de todo y se adaptan a la fábrica de polvos talco que había en el sur de Francia y todos se adaptan a los colegas que tenían franceses al lado y hacen lo mismo, ¿no? Y los de aquí hablaban del Barça en Canaletas, ¿no? Los de aquí, muchos de los que después he conocido con Turón y compañía, en aquella época, que después estaban en ECA, hay algunos que los había visto en las Ramblas, que había una peña que se ponía a hablar en los años 60 y 70, había una peña en las Ramblas, en las Canaletas, había un grupo de gente que hablaba de Humboldt, pero que creo que todos eran anarquistas, que necesitaban hablar y se iban allí a hablar pero de estos que, que no habían seguido, digamos, los pasos de paserías y estas cosas, ¿no? Que no entendían la pasería, que era de alguna manera la resistencia callada, ¿no? y triste, ¿no? Pero si te fijas, yo recuerdo algunos, cierro los ojos y los veo, ya no me acuerdo cómo se llamaban, porque incluso había visto en el barrio como un camión entero, como era este camión que hay por aquí del dibujo, aquel camión de milicianos, como un camión de milicianos del Barça que se iban al fútbol el domingo y que todos después los he visto en el sindicato de la construcción o en el sindicato de gráficas de la CNT años después y digo, bueno, este estaba allí y eso, bueno, era lo que había y eso, bueno, ahora es lástima que hayamos perdido, bueno, yo qué sé, en aquel momento teníamos que haber tenido también más capacidad de análisis o lo que sea, porque entonces no lo veíamos esto. Para recoger, porque ahora veo muchos, todavía los veo, al Piqueras, por ejemplo. Al Piqueras era uno de estos que estaban en las Ramblas, y yo me acuerdo perfectamente, porque yo trabajaba allí, trabajaba en Gabernet, que era Ramblas Pelayo, y lo veía desde el balcón. Claro, yo entonces no lo relacionaba, pero después sí. Pues coño, este estaba allí, el otro también. Y el Piqueras pues era un hombre radical de la FAI, que lo llevamos una vez y su nieta fue ministra de la guerra, ¿no? O ministra de algo. Sí, bueno, con los socialistas, ya murió, pero era jovencita. Yo recuerdo a la nieta de Piqueras que había jugado con mi hija cuando nosotros teníamos el centro de documentación, estábamos ocupando en la Casa Caridad, pero mi hija era más pequeña, pero a veces se entretenía con la nieta de Piqueras, que era más grande y bueno, no sé, igual se llevaban 10 años o 7, 8, pero que sí jugaban las dos juntas, y luego la otra fue ministra y todo. En fin, cosas de estas, ¿no? Que sube y baja la historia. Es difícil de... Bueno, aquí tenemos un hombre con capacidad de análisis para poder entender qué ha pasado todos estos tiempos, pero
¿No? Hay ciertas cosas que le entiendo y otras no. Bueno, como lo del Colombo, me ha chocado lo del Colombo que... Sí, pero Hay mucha historia. yo lo que quería rescatar es que al final de toda esta película que explicaba, que lo que sí que me da cuenta que los compañeros y compañeras que ideológicamente nos sentimos en esta posición, nuestros hijos que han nacido más o menos y tal, sí que me da cuenta de que todos, la mayoría de nuestros hijos han salido muy autónomos, con un pensamiento crítico, y una cierta parte de ellos militan en el movimiento anarquista. O sea que lo veía por mi hija, Sol, todas sus amigas, el José, toda la gente con las que fuimos padres. O sea, te hablo de mi hija, tiene 27 años de nacer. Y sus amigas, sus amigos, que también eran camaradas, compañeros nuestros de lucha y que más o menos seguimos, no tan activo con esa potencia que tienes cuando tienes 25 años, pero sigues vinculado aquí o allí o en el sindicato y tal. Sí que lo que he visto es eso, que hemos dejado un pozo de que nuestros hijos, a lo mejor no todos se identificarán con las ideas antiautoritarias, pero sí que son seres con mucha autonomía y mucha capacidad crítica y de análisis. Y eso sí que es lo que me ha sorprendido. O sea, quiero decir que creo que lo hemos hecho bastante bien, ¿no? Las parejas, ¿no? Esas parejas que éramos también, es verdad que muchas de nuestras parejas éramos compañeros de militancia también. Bueno, mi hija hasta ahora ha sido de la CGT. Sí, sí, bueno, enlace y es que yo pensaba en mi hija, pensaba en tu hija, pensaba mucho. Y bueno, ahora lo he dejado porque tu hijo, es madre. o sea, que han salido dentro de lo que cabe, o sea, no son normalizados de la sociedad, o sea, pero son personas que entienden y quieren esforzarse en la medida que pueden. Bueno, no sé. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. No sé si la Olga quiere... No, lo que ha dicho último estoy completamente de acuerdo. Pero también lo han tenido muy difícil. Por lo menos Julia lo ha tenido difícil. Bueno, porque no hemos sido padres muy normalizados. Pero también ha habido otros casos. Había una película argentina que yo la vi hace mucho tiempo, de un padre anarquista que tiene un hijo que se hace empresario de derecha y que el padre sufre muchísimo con la conducta de su hijo. Yo también he visto algunos casos, ¿no?, que ocurre lo contrario, ¿no? Sí, 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 bueno, claro. Sí. Ahí, por ejemplo, el otro día hablábamos con la Sonia, hay el Navarro, el Suno Navarro, que es el de la revista Orto, el viejo de Orto, Navarro, o el Sentís, el Ramón Sentís, que eran los que hacían Orto. Yo siempre iba allí detrás de ellos, en Orto, ayudándoles y estas historias, ¿no? Y el hijo de Navarro, que era el que tenía que continuar con la revista Orto, en principio, pues ahora ha pasado por Vox, ha pasado por el PP y todas estas historias. Pero, bueno, esto es... cada uno es libre, pasa. Y había estado en la... A mí lo que me pasó es que mi editor, que me ha publicado, tengo varios libros publicados en España, mi editor descubría hace 2 o 3 años atrás que es miembro activo de Vox. Y... hostia. Bueno, pero esto es igual, si tú vendes mucho, igual lo haces por la parte. Me dice, ¿qué hago? Y le digo, ¿tú te crees que yo trabajando para Planeta soy mejor? Sí. Bueno, ella ha hecho una propuesta de podemos seguir el debate, vamos a cenar allí en la base, Okay. Y En la continuamos. base, yo he visto que adentro está cerrado.
No, porque había hoy una charla. Había una Pero charla. habrá acabado ya, ¿no? ¿Qué hora es? Le he visto que acabo de... He hablado con el amigo brasileño. Vemos el 8:44. Bueno, damos por concluida la charla. Sí. Muchas gracias, sí, muy interesante. Muy No, no, Podemos quería que vernos hablara. el domingo. Sí, Yo te Ahora mando sí. un WhatsApp. sí, sí. charlando. El sábado a la tarde tengo que dar 4 horas Bueno, a un curso 4 horas. para Chile. Este sábado. Sí. Ah, Bueno, cortamos. tiene la virtualidad.